8 de la mañana con 36 minutos, 8 con 36 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Estamos nuevamente con ustedes para hacer este contacto con La Gasca, la comuna, tras un año del aluvión que está pasando allí en este sector. Los moradores todavía viven obviamente el pesar de haber perdido a sus seres queridos, eso es algo irreparable, pero en lo material ha mejorado la condición del barrio, se han tomado las respectivas medidas de seguridad, se construyeron o no se construyeron las obras que se ofrecieron en su momento. Brian se encuentra en este sitio y ha podido conversar con los moradores. ¿Cómo estás, Brian? Buenos días, te observamos y te escuchamos. Adelante, por favor. Licenia, amigos y amigas de Radio Pichincha, muy buenos días, Alexis, igual. Bueno, acá hemos vuelto un año después, de hecho nunca nos fuimos, estamos en la zona cero, lo que fue hace un año exactamente, el 31 de octubre del 2022, en la cancha de Cuaboli, de la comuna de Santa Clara de San Millán, uno de los barrios más afectados, más tradicionales y más afectados que dejó esta tragedia de hace un año, junto al barrio Pambachupa y al barrio La Gasca también, estos tres sectores del centro norte de la capital muy afectados, pero no han tenido una reparación integral, una reparación completa después de 12 meses de la tragedia. Hemos conversado estos días con los vecinos, nuevamente recogiendo sus testimonios y qué ha pasado un año después. Ellos siguen llorando obviamente a sus seres queridos, Alexis, Licenia, amigos, amigas, pero igual han denunciado y han reclamado que no ha habido una reparación integral, una recuperación en todo sentido, en lo psicológico, en lo material y por supuesto las vidas no se recuperan, ¿no? Los seres queridos que se perdieron en ese momento no se han recuperado. Precisamente yo me encuentro con Segundo Chalco, él es uno de los afectados de la tragedia, su casita queda precisamente atrás de esta cancha de Cuabole y en su momento se vio afectado. La cancha la casa de sus nietitas quedó completamente destruida y deshabitada. Actualmente hace pocos días ingresamos y sigue deshabitada, de hecho siguen las huellas de lodo, parte de los escombros que dejó en su momento. Un segundito, muy buenos días, gracias por su tiempo, bienvenidos a los micrófonos de Radio Pichincha. Cuéntenos un poco cómo ha sido este año. Primeramente, señor periodista, muchísimas gracias. Agradezco a Radio Pichincha por por esa visita que nos han hecho continuamente y son una de las emisoras que a lo mejor están pendientes de la situación nuestra. En este año prácticamente, o sea, hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance, porque el municipio no nos ha ayudado de una manera como pensábamos. El señor alcalde igual, o sea, no estamos conformes, no estamos contentos de la situación. Inclusive ayer tarde tuvimos una reunión de todos los afectados en la casa comunal, dirigida por la presidenta del Cabildo, y le manifestamos todos los que estamos afectados que no estamos conformes con las ayudas que hemos tenido. Ha sido puro crecimiento y nada concreto. Yo no sé de qué ayuda se habla. Yo me imaginaba que era una ayuda bien solidaria, pero lastimosamente todos los afectados estamos desconformes. Don Segundo, ¿cómo ha sido la recuperación? ¿Ha tenido tal vez que invertir de su propio bolsillo, con su familia, buscarse las maneras para poder levantar el muro que en su momento quedó destruido y sus cuartitos que tenía que también han quedado destruidos y los pudimos ver hace días nada más y no los ha vuelto obviamente a reconstruir? Sí, la verdad es esa de que yo fui uno de los primeros de que comencé la reconstrucción. ¿Por qué? Porque mi predio quedó totalmente destruido, como es de conocimiento de todos los periodistas, de los que vinieron en ese instante. Entonces, a mí más lo que me preocupó siempre es la seguridad, por cuanto ya tuvimos un robo de una lavadora con toda ropa, un robo de un cilindro de gas en la casita de un hijo mío. Entonces mi preocupación era el muro de contención que da justo para la cancha deportiva de Coaboli. Me tocó buscarme dinero, una situación que lamentablemente es así. ¿Cuándo ha tenido que endeudarse? Me endeudé casi como unos $4,500 para poder hacer el muro de contención. Y como usted tiene conocimiento, ya no me dio más para solucionar el problema de la casa y el problema de mis piecitas que yo tenía de arriendo. Eso se me fue todito.
Le agradecemos, Segundito, y esperando que, bueno, el llamado a las autoridades, ¿no? Que hace Segundito para que sean atendidos. No es el único caso. Hace 2 días, exactamente el día domingo, acá ofrecieron una misa, una Eucaristía en honor y en memoria de los que ya no están, de los 29 fallecidos del aluvión. Ahí también conversamos con Luis Isa. Tenemos, de hecho, un pequeño extracto de sus declaraciones. Él no solo perdió su casa, que también quedaba acá atrás de la zona cero, sino también perdió a su hija y a su suegra. Escuchemos lo que dijo en ese entonces. Nosotros somos los que perdimos todo. Toda la avalancha se llevó la casa. Ahí falleció mi hija, falleció mi suegra. A mí me arrastró el aluvión a una cuadra para abajo y de entre los palos que yo bajaba rodando, yo me avancé a levantar y quedé herido. Por si otros recibieron ayudas, no. En este sector de acá abajo donde yo vivía, me cuentan que han pintado fachadas, han hecho cerramientos, les han puesto portones. Y yo que perdí absolutamente todo, no recibí un bloque, señor. Créame, así le juro. Ahí teníamos entonces, Lee, Alexis, amigos y amigas, de las declaraciones. Como les digo, no ha habido una reparación total. Las pérdidas humanas no se recuperan. Ellos tratan y buscan y piden a las autoridades recuperarse en lo material. No sé, volver con ustedes. Muchísimas gracias a Brian Espinosa, quien está en vivo y en directo en el sector de La Gasca, en la cancha de vóley, donde fue uno de los escenarios de esta tragedia, y como ustedes han podido escuchar y observar a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales, 12 meses después, la principal preocupación, que es el tratamiento de la quebrada en este punto, sigue. Eso no ha variado, eso no ha cambiado. Ellos viven en medio de esta amenaza permanente y la reparación material tampoco avanza, en algunos casos ni siquiera ha llegado, y en otros ha llegado a cuentagotas. Esa es la lamentable situación por la que atraviesan estas personas. No, ni de qué hablar del dolor personal de cada uno de los familiares de las 29 víctimas mortales. Y precisamente, gracias a Brian por ese informe, y precisamente para hablar de este tema ya nos acompaña en nuestros estudios Paco Salazar, ingeniero especialista en urbanismo y planificación territorial. Paco, buenos días, bienvenido. Yo quisiera su primer comentario. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Quisiera su primer comentario respecto a este asunto, ¿no? Son 12 meses ya de esta tragedia que se cobró la vida de 29 personas, que le cambió la vida a 29 familias, que no va nunca más a ser la misma, y que 12 meses después el problema fundamental, que es el tratamiento de las quebradas en este sector, no ha sido solucionado. Usted escuchó los testimonios, son algunos pocos de los muchos que seguramente habrá en este lugar de la capital de la República y que no encuentran eco en las autoridades actuales del municipio de Quito. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis. Gracias por la invitación. Paco. Sí, bueno, creo que el caso de La Gasca es quizás una de las alertas más importantes que hemos tenido en la ciudad. Una ciudad en la que no somos muy conscientes de las condiciones de riesgo en las que vivimos. Más o menos los cálculos técnicos nos dan cerca de 250,000 personas viven en condiciones de riesgo que podrían darse por movimientos en masa o por inundaciones de ríos, por ejemplo. Y 250,000 personas es casi un poquito menos que el 10% de toda la población, y no tenemos una política clara para ello. O sea, sucede que cuando hay un desastre de estos, las autoridades llegan tarde, llegan ese rato, acaban de decir los vecinos que lo que se han pasado haciendo son estudios, hay los datos suficientes para tener la información, y llegan tarde recién a hacer estudios a ver qué pueden hacer, a ver qué sucede. No está en la condición de la ciudad trabajar en la prevención y entender que esto nos puede pasar. Si hacemos un cruce rápido, como ya les digo, 250,000 personas, eso da para tener planes muy importantes, eso da para tener seguros, por ejemplo. Esas 250,000 personas viven en un estimado de propiedad de cerca de $2,000 millones. Eso costarían todos los edificios que podrían estar afectados en toda la ciudad. Eso da para que la ciudad contrate un seguro, así de simple, para que tengamos seguros, para que las personas afectadas mañana por un riesgo natural puedan recuperar sus pertenencias. Lo más triste de todo esto es que la mayoría de gente es gente muy humilde, gente muy pobre, que se ha sentado en condiciones de riesgo precisamente por una imposibilidad de la ciudad de generarle mejores condiciones de asentamiento para vivir, ¿sí? Entonces esto es una pelea histórica.
no están asentados de locos en unas quebradas, no están asentados de locos a los pies de un río, sino que es la condición a las que les lleva a una ciudad que está mucho más pendiente de especular con el suelo que de generar acceso a sí misma. Paco, primero bienvenido. Ayer estuve yo visitando la zona, estuve exactamente cerca de la calle José Berrutieta, en el sector de Santa Clara de San Milán, y estuve visitando la casa de una familia que vive al borde de la quebrada. Sigue viviendo ahí. No sé cuántos aguaceros más como el que vivimos hace un año, esa casa va a poder permanecer ahí. Y digo, a ver, a la par, esta tragedia que nos provocó 28, 29 personas fallecidas, que enlutó 29 familias y que dejó destrozos en 160 familias más, pudo haber sido evitada. Eso es lo primero que saco como conclusión de la respuesta de Paco. Pero lo otro es, con las familias que todavía están viviendo ahí, ¿qué deberíamos hacer ya como ciudad urgentemente? Bueno, urgentemente creo que es importante ir transformando las condiciones del barrio, no de las casas particulares, para mitigar los efectos. Estos efectos los tenemos por muchas razones, o por nuestra propia negligencia manejando el sistema de protección de quebradas, o por efectos de cambio climático, ¿sí? También tenemos una condición compleja de cambio climático que va a acrecentar este problema. Tendremos cada vez soles más intensos, calores más fuertes, pero también tendremos lluvias más intensas y posiblemente deslaves más intensos. ¿Qué debemos hacer? Conseguir con todo el barrio. No es solamente un asunto de la casa que esté en el borde de una quebrada. Muy posiblemente habrá alguna que deba reubicarse porque su condición técnica es imposible. Pero no debe ser la condición de todas. Esto no se resuelve con reasentamientos en exclusivo. Se resuelve haciendo que los espacios públicos sean permeables, se resuelve haciendo que existan elementos de protección, se resuelve recuperando, reforestando montaña arriba, se resuelve con control. Pero por otro lado, también se resuelve con otro tipo de oportunidades, ¿no? Se resuelve evitando generar más vías o seguir viviendo en quebradas, o transformando quebradas en otro tipo de usos, ¿sí? A veces ¿Qué uso le puedes dar a una quebrada? Una quebrada normalmente suele ser tratada como un desecho, suele ser tratada como un botadero, cuando en realidad son el elemento más importante para captar agua y para manejarla adecuadamente. Si la quebrada está limpia, si la quebrada está adecuadamente sostenida, el agua fluye. Si es que está repleta de la vegetación suficiente, va a ser capaz de absorber la mayor cantidad de agua y va a evitar este tipo de deslizamientos, por ejemplo. Pero yo creo que ahí es importante pensar en proyectos de las quebradas como oportunidades. Las quebradas son santuarios de pájaros, son santuarios de animales, son santuarios de vegetación. O sea, tener en un borde de quebrada en un país tan biodiverso como el Ecuador, voy a hacer una exageración, pero es casi como tener una casa en Mindo, ¿sí? Puede convertirse en un lugar turístico. Puede convertirse tranquilamente en un lugar turístico. Estar en una quebrada es un sitio de paz, no es un sitio de violencia, no es un sitio de riesgo, si es que esta está adecuadamente mantenida. Yo creo que es importante para los barrios que tienen bordes de quebrada pensar en rehabilitar sus bordes de quebrada como sitios de esparcimiento, sus bordes de quebrada como sitios de atractivo turístico y de generación de economía. Pero también hay más cosas relacionadas a esa quebrada. Esa quebrada más abajo está rellenada. Más abajo está rellenada y más abajo está pavimentada. Para que el sistema funcione, también necesitamos que ahí donde está rellenada o donde está pavimentada, la quebrada recupere sus capacidades de absorción de agua, ¿no? Y eso también son proyectos turísticos, porque implica en el fondo, o proyectos de economía de ciudad, porque implica en el fondo que levantes un pavimento y que pongas materiales más permeables como el césped, como naturaleza, y eso te obliga a otro tipo de actividades en el espacio público, más allá de que por ahí simplemente pasen automóviles. Ahora, Paco, usted mencionaba hace unos instantes que se han pasado un año en estudios, y no es solo un año, no es solo el caso de La Gasca, esta ciudad está repleta de quebradas. Y desde las autoridades que están a cargo, que tienen la competencia de esto, que son las autoridades municipales, ¿qué se está haciendo para prevenir que estas tragedias no vuelvan a ocurrir? Porque estamos actuando siempre ya post la tragedia, no hemos visto trabajos de prevención de quebradas, al menos dentro de la ciudad. ¿Qué deben hacer allí las autoridades municipales a cargo de estos sectores? Yo creo que el municipio ha sido bastante lento en su reacción hacia los riesgos de la ciudad. Pese a que tenemos
una gestión de riesgos que arrancó cuando nos dimos cuenta que podía erupcionar el Pichincha, Sí. ¿sí? Y que después se ha ido sumando según qué volcán anuncia que va a erupcionar, no ha logrado consolidar los sistemas adecuadamente. Inclusive, toda la dirección de riesgos, hasta hace no muy pocos años, era extremadamente reactiva. O sea, era capaz de saber dónde se caía un árbol, o dónde había un accidente, o dónde había un choque, pero no era capaz de haber estudiado los fenómenos que hacían que esto se esté produciendo. Yo creo que en los últimos años los técnicos municipales sí han llegado a resolver parte del problema. Ha habido unas importantes decisiones en cuanto a evitar urbanización de la ciudad en zonas que no debería urbanizarse. Control, hoy día hay muchísimas propiedades del distrito afectadas por su condición de riesgo que les han bajado normativa, que les han dicho, usted no va a poder construir aquí un edificio nunca, porque esto es muy posible algún día se lo lleve el río. Cosas de ese tipo han sucedido, hay como una planificación macro. Lo que no tenemos son los sistemas permanentes de monitoreo y el trabajo con la comunidad. O sea, el trabajo de estar ahí todos los días con las comunidades que están en una posible condición de riesgo, transformando los proyectos, transformando para el futuro, transformando para la condición que vaya a suceder en el futuro. Que deberían ser además los ciudadanos quienes primero generen las alertas, ¿no? En permanente comunicación con las autoridades. Sí, y sobre todo porque hay sistemas para eso, ¿sí? Por ejemplo, creo que el gobierno de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, que tuvo la crisis del Cotopaxi, fue capaz de montar adecuadamente lo que tiene que ser la gestión de riesgo nacional. Yo me acuerdo, en el caso del Tungurahua, a propósito de lo que cita Paco, yo me acuerdo que, se me escapa el nombre, ¿verdad? Creo que era de hecho tocayo de apellido tuyo, el señor Salazar o Sánchez, no me acuerdo bien, quien vivía en la Casa del Árbol. Él era uno de los vigías del volcán, con un radio. No lo sabía, ¿ves? Mira tú. Ese tipo de cosas, yo pienso que para una comunidad que tiene altas condiciones de riesgo, él vigila, la persona que monitorea el nivel de agua en una quebrada, es la persona más importante de la comunidad, es el que va a salvar las 29 vidas de la Gasca. ¿Sí? Es al que le tienes que comunidad tratar bien, llevarle un sándwich, ayudarle con sus condiciones de vida. Ese es un problema que no lo tenemos asumido. No lo tenemos asumido como comunidad y no tenemos asumido nuestra condición de riesgo. Y eso me preocupa a mí mucho en el sentido de que hemos hablado de la ciudad. Ahora estamos a las puertas de elegir un alcalde. ¿Y alguno de los candidatos ha pensado en esto, por ejemplo? Yo creo que ha habido candidatos que lo han mencionado la condición de riesgo en la condición ambiental. Hay muchos candidatos que están haciéndole guiño al ambiente, y el guiño al ambiente lo están haciendo desde la lógica de la recuperación, del turismo, del esparcimiento. De la reforestación, sí, que es la típica, ¿no? Sí, y considerando que hay una oportunidad turística, pero radicalmente de frente al riesgo. No es posiblemente un mensaje tan agradable para elecciones. Creo que es un mensaje que dice, bueno, es que yo no estoy en riesgo. Bueno, yo creo que en riesgo estamos bastantes personas. Cuando yo cito al comienzo 250,000 personas solo en ríos y en deslizamientos, es importante. Eso no incluye erupciones de volcanes, ni otro tipo de riesgos asociados, ¿no? Entonces, en la campaña se ha mencionado relativamente poco. Creo que la campaña ha tenido un problema de dejar los problemas cruciales de Quito para preocuparse de problemas coyunturales e inclusive de problemas que no necesariamente son competencia del municipio. ¿Sí? La seguridad. La seguridad, por ejemplo, sí. Toda la campaña ha estado marcada por casi que por un completo conjunto de vendedores de drones, o sea, porque todos quieren poner cámaras y todos cámaras y drones, cuando en realidad el trabajo que tenemos que hacer con la ciudad en términos de seguridad es otro, sí exigir a las autoridades correspondientes las condiciones de seguridad mínimas, pero a la ciudad le corresponden otro tipo de trabajos frente. ¿Cuál es el trabajo complementario que debería ser un municipio o una prefectura? Porque también hemos tenido candidatos a prefectos que andan hablando de patrullas de carreteras, cámaras, etcétera. ¿Cuál es el trabajo complementario que debe hacer un gobierno local para ayudar en algo a la seguridad que debería ser tarea del gobierno central? Los gobiernos locales tienen una característica fundamental, que son los más cercanos a la gente. Son los que tienen que tener la mayor capacidad de diálogo, los que deben ser capaces de escuchar a la mayor cantidad de personas y trabajar directamente en la solución de sus problemas cotidianos. Tienen que estar conectados a la solución de la cotidianidad. Cotidianidad es que yo pueda salir caminando sobre una vereda que no esté rota,
adecuadamente iluminada y que pueda llegar al transporte público y rápido a mi trabajo. Ese es un problema municipal. Cotidianidad es que cercano a mi casa quede el servicio adecuado para mis hijos, para mi esposa, para los jóvenes del barrio. Esas son las cotidianidades. Entonces creo que no hemos hablado de ese tipo de razones. Y en el caso de los gobiernos provinciales, hay unas cotidianidades muy ligadas a la producción, hay unas cotidianidades ligadas a los accesos. En la ruralidad, si hay algo importante, sí son las vías y sí son los accesos. A diferencia de en las ciudades, en el mundo urbano, donde los accesos son a otra escala. Los accesos son a escala humana, a escala de personas caminando. En la ruralidad sí necesitamos un vehículo que mueva al agricultor o un vehículo que transporte los productos. ¿Sí? Esa es la diferencia de escalas. Al uno le corresponde muchísimo las vías, al otro no tanto. Al uno le corresponde los servicios de salud, al otro le corresponde con muchísima más importancia los servicios ligados a la producción. Normalmente un servicio de salud de la ruralidad se va a resolver en un centro de salud cercano y después en un hospital principal en una ciudad urbana. Así va a funcionar. Estamos a pocos días, Paco, de esta elección importante para la ciudad capital. ¿Cómo mira usted el avance de este proceso y de las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Quito? ¿Alguno de los candidatos tiene una visión clara de lo que es la ciudad con todos esos elementos que usted ha mencionado y otros más que seguramente no vamos a avanzar a analizar en esta conversación? Pero ¿alguno tiene una visión clara de lo que es la ciudad de Quito, de los retos que está viviendo esta ciudad en todos los aspectos y qué hacer? O sea, Yo creo que la alcaldía ha estado marcada por la presencia de candidatos que vienen de lo público. O sea, recuerden que en el conjunto de candidatos hay 2 ex concejalas, hay un ex asambleísta y un funcionario público importante del gobierno de la Revolución Ciudadana. O sea, Andrés Páez, perdón que le corte a Paco, pero Andrés Páez cuando hablaba de seguridad decía que hay que reformar el COTAF, por favor. Bueno, a Andrés Páez ayer que monitoreaba un poco en noticias para esto, le oí decir una de las barbaridades más importantes que se han dicho en una campaña. ¿Cuál? ¿Sí? Y es que propone pedir al gobierno que controle el CENESID para que a las universidades locales solo entren los quiteños. Dios mío. ¿Sí? Porque considera que aquí hay suficientes universidades, pero que los jóvenes no tienen acceso, porque aparentemente están llegando de otro lado. Yo creo que esa es una nula opinión frente a las condiciones de inclusión que le corresponde a una capital de una república. Bueno, hay otro candidato a la prefectura, el más facho de todos, que pide al canciller expulsar a todos los migrantes que no tengan regularizada su situación. Claro, entonces nos hemos visto en una campaña que ha estado marcada por propuestas. Yo creo que han habido propuestas, pero no en la cantidad que la ciudad las necesita, porque más bien nos hemos dedicado a ver quién se desempeña mejor haciendo chistes en el TikTok, o quién se desempeña mejor siendo simpático en redes y haciendo cosas livianas, y no nos ha puesto a discutir de temas claves para la ciudad como tal. Creo que reales. Yo entiendo que temas reales, como dice el Senia, temas claves no se discuten porque aparentemente son aburridos para la selección de un candidato, pero esto nos lleva a nosotros a trivializar las cosas y a creer que lo que vamos a necesitar es un candidato que sea capaz, como lo dijo en su momento el presidente, de poner a dar vueltas la Virgen sobre su propio eje. Oye, Sí, Paco, eso no es lo que se necesita. El candidato que en teoría para algunas encuestadoras está punteando sería Jorge Yunda, entiendo. Jorge Yunda ya fue alcalde. ¿Qué hizo Jorge Yunda en la alcaldía? ¿Qué no hizo? ¿En qué condiciones dejó la alcaldía de Yunda Quito? Yo tenía expectativas de la alcaldía de Jorge Yunda cuando ganó. O sea, yo creo en la organización popular y creo en la representación popular. Creo que esto no se resuelve necesariamente desde el perfil del alcalde relacionado con las clases medias o altas. No, desde las élites no se va a resolver. No se va a resolver porque... Ya tenemos un ejemplo macro, ¿no? Sí, A nivel país. No se va a resolver ahorita. con un banquero, no se va a resolver en las ciudades de las élites. O sea, Rodas fue parte de las élites y tampoco lo resolvió. Y yo esperaba eso, que existe una respuesta popular importante de un municipio que vuelque su gestión hacia las clases populares, que vuelque su gestión hacia las verdaderas necesidades de la ciudad. Pero en realidad creo que fue una alcaldía que giró hacia seguir el plan clientelar que había organizado de alguna manera su alcaldía precedente, que fue la de Mauricio Rodas. Y tanto fue así que si nosotros analizamos en macro lo que sucedió con la alcaldía de Yunda,
Ahí lo que sucedió fue una pelea de compadres por los negocios. No es que se pelearon los compadres para ver quién interviene mejor las quebradas, para ver quién resuelve de mejor forma los problemas de la ciudadanía. Se pelearon por unos negocios en los que no estaban de acuerdo y en particular en cómo manejar la concesión o no concesión del metro, ¿sí? Y Yunda en su momento tuvo tantos problemas para manejar la concesión de una obra de la obra más importante que tiene la ciudad para resolver los problemas de la movilidad, que tuvo 6 gerentes. Tuvo 6 gerentes de metros porque no lograba ponerse de acuerdo en los modelos de negocios, entre comillas. Hasta que, obviamente, uno de sus socios políticos, el señor Guarderas, lo votó en un consejo en alianza con muchos de los actuales candidatos, con muchos de los actuales candidatos, para ver cómo resolvemos el problema del metro, ¿sí? Y tanto es así que ese ha sido el único interés de este municipio, porque al final Guarderas lo único que ha tratado de decir que ha hecho es tratar de que el metro se ponga en funcionamiento. Cuando Guarderas en el problema de la Gasca tuvo un papel nefasto. O sea, el problema de la Gasca lo resolvieron la prefecta de Pichincha y el presidente en realidad. Porque el municipio de Quito llegó tardísimo al problema. Y yo creo que decir que Guarderas no se mojó el poncho en la Gasca es absolutamente cierto, porque fue con paraguas y no se mojó ni los zapatos. O sea, hay que recordar aquella imagen en la que llegó y la gente lo recibió mal. ¿Sí? Y yo creo que ese es el símbolo de lo que han representado las últimas 2 alcaldías, o 3, ¿sí? La alcaldía de Mauricio Rodas, la alcaldía de Jorge Yunda y la alcaldía que dio Guarderas por encargo de Yunda a la final, han sido alcaldías que no se han preocupado de los problemas fundamentales de la ciudad, sino que han buscado la forma de volver a transformar los negocios de la ciudad hacia unos negocios particulares, privados, que sostienen unas élites locales. Eso es lo que realmente ha sucedido, ¿sí? Se abrieron las puertas de las grandes concesiones de construcciones, se fortalecieron grandes constructoras, se vendieron proyectos de gran impacto a constructoras ambiental, antes de que los mismos proyectos estén aprobados y perfectamente diseñados, y lo que hemos tenido son 3 alcaldías que han vivido del lobby de constructoras de todo tipo, ¿sí? No estoy hablando necesariamente de los inmobiliarios. Estoy hablando de las constructoras de infraestructura, estoy hablando de los constructores de proyectos que han visto que a unas alcaldías faltas de iniciativa, faltas de posición frente a solucionar problemas reales de la gente, lo que han visto la mejor oportunidad de venderles buenos negocios y buenos contratos. En el fondo eso es lo que ha sucedido y creo que seríamos ciegos si no lo vemos. ¿Sí? Ayer en la noche nos enteramos, Paco, de que el colectivo Quito Sin Minería ha logrado un primer hito histórico de cara a esta iniciativa. Este lunes 30 de enero se aprobaron 207.651 firmas recolectadas para dar paso a la consulta popular para que las y los quiteños decidan el futuro de la ciudad. Más de 1.000 voluntarios se movilizaron por todos los barrios, etc. Necesitaban algo así como 190.000 firmas, de lo que entiendo. Pero detrás de esta iniciativa, de las firmas y demás, hay un objetivo supremo, que es cuidar la zona del Chocó andino, que no ocupa solamente territorio de Quito, sino de otros cantones más, como San Miguel de los Bancos. Tiene una extensión importante y es la 7ª reserva de biosfera del Ecuador, el Chocó andino. Un lugar muy diverso, precioso, lindísimo, a mí me encanta. Estamos a 35 minutos de acá, de la zona urbana, de llegar al Chocó andino. ¿Qué importancia le damos a esto? ¿Cuánta relevancia le han dado los candidatos también a esto? ¿Y qué es lo que debería hacer el próximo alcalde con respecto de el Chocó andino y la minería en esta zona? El problema del Chocó andino no es un problema. El Chocó andino y su protección es un tema muy importante para la población urbana, ¿sí? El Chocó andino se va a cuidar y se va a proteger, yo estoy absolutamente de acuerdo, me acuerdo haber firmado para la no minería. Se va a proteger en la capacidad que tengamos desde el mundo urbano, que somos los grandes afectadores de la naturaleza, de proteger la naturaleza y como consecuencia el Chocó andino. Mientras nosotros logremos no seguir invadiendo tierras productivas, no seguir invadiendo los valles de Cumbayá, Tumbaco, Puembo, que son zonas que de alguna manera deberían estarnos dando de comer y no de vivir, mientras tengamos excelentes relaciones con los sistemas hídricos, con las montañas, con la condición ecosistémica de la ciudad, vamos a proteger el Chocó. Nosotros tenemos que pensar que cuando pavimentamos una quebrada estamos matando el Chocó. ¿Sí? Cuando rellenamos una quebrada para poner una vía, matamos el Chocó. Cuando expandimos la ciudad infamemente hasta más allá de Checa,
estamos matando el Chocó, porque al final lo que está sucediendo es que estamos alejando el ecosistema y estamos obligando al ecosistema natural a funcionar de otra forma. A mí me volvió loco escuchar a candidatos a la prefectura de Pichincha hablar de que querían ampliar a 4 carriles la carretera mitad del mundo a Río Blanco para ir a la playa cómodamente. Por ejemplo, ¿sí? Capaz que para ir a la playa hay otros métodos, hay otras vías y tenemos como país montadas vías para el alto tráfico por otros lados. Tratamos de resolver el problema del 20% de la población de Quito que tiene que ir a la playa un fin de semana, afectando todo el paquete de naturaleza del distrito. Desconocimiento total, ¿no? Sí, y creo que también ahí hay un problema. No somos capaces de entender quiénes somos los verdaderos causantes. Y en eso la próxima alcaldía tiene que ser capaz de generar muchísima educación, muchísimas campañas de formación local en el mundo urbano y comenzar a dar paso a proyectos importantes. Yo le oía a Pavel Muñoz rescatar un proyecto que es un proyecto de interconexión de los macizos ambientales de Quito. Eso está diseñado desde el 2014, que es la famosa Red Verde Urbana, que es volver a reconstruir los corredores ambientales que atraviesan la ciudad. O sea, todas esas vías de este-oeste deben ser capaces de conectarte el gran macizo de la Amazonía, que es el Papayacta, con el gran macizo del Pichincha. Y esa conexión de biodiversidad va a sostener el Chocó andino. Maravilloso. Así debería ser. Sí. Pero ojalá así sea. Creo que estamos en el mejor TikTok, creo que estamos en la campaña del mejor TikTok. Sí. Eso es una... O el más simpático, ¿no? Bueno. Así estamos, pobre ciudad. Muchísimas gracias, Paco, por habernos acompañado en este diálogo. Nos hemos extendido un poquito. Las Guarmis del barrio ya están listas. Ellas van a salir hoy en vivo y en directo desde el sector de La Gasca, en la comuna también, para contarnos lo que se vive allá en estos precisos instantes al cumplirse un año de la tragedia que se registró en este lugar. Les dejamos siempre bien.